Perfecto. Bueno, ¿qué nos convoca hoy acá o esto que estamos trayendo? Planteamos hacer, nos parecía interesante a través, bueno, de lo que estuvimos viendo este tiempo, de preguntas, encuestas que hicimos, estos temas que tienen que ver con la alfabetización digital, ¿sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de eso? ¿Qué es? Nos parece que es algo a tener en cuenta que ya se debería haber tenido en cuenta, pero bueno, digo, por ahí el contexto actual y lo que nos espera un poco más adelante, a futuro, más cercano, más lejano, también es relevante. Un poco, más que nada, porque hay bastante gente nueva para conocernos y presentarnos, ¿sí? Saber quiénes somos. Nosotras somos, ahí está, ¿me escuchan? Sí, porque se me congeló. Caro de Fiore y Florencia Arias, que estoy con el nombre de Edu Conecta. Nosotras, bueno, somos las personas que estamos atrás justamente de Edu Conecta. Breve resumen, somos licenciadas y profesoras en comunicación social. Hace bastante tiempo que trabajamos con tecnologías educativas. Hicimos nuestra tesis de formación en la universidad sobre el campus virtual de la facultad. Eso nos llevó, nuestra mala experiencia como estudiantes en el área digital nos llevó también un poco a profundizar, investigar en ese tema. Entonces fue ahí cuando empezamos digamos, a investigar un poco, porque teníamos el campus virtual en la facultad y no lo usábamos. Entonces terminamos toda nuestra carrera sin haber utilizado una plataforma que para lo que es educación pública en la UBA había significado una gran inversión. Entonces eso después lo supimos obviamente una vez que empezamos a hacer las entrevistas y demás. La realidad es que eso fue allá por 2015, 2016, y si bien en tiempo, vos decís, bueno, son 4 o 5 años, no, la educación virtual, digamos, no estaba tan en boga o en desarrollo como ahora, entonces no eran temas de los cuales por ahí se hablaba todavía en profundidad. Entonces empezamos a investigar. La realidad es que el tema fue escalando de a poco, lo fuimos presentando en diferentes congresos y demás, y de ahí empezamos como un camino de investigación en lo que tienen que ver en tecnologías educativas. Y a la par empezamos a trabajar juntas. Nosotras nos conocemos hace muchos años, más allá de nuestra sociedad, si se quiere, laboral. Antes que eso somos amigas. Hace mucho, mucho tiempo que nos conocemos, sabíamos cómo la otra trabaja, cómo estudia y demás, somos muy parecidas en ese sentido, así que creíamos que nos podíamos potenciar, sobre todo por nuestra experiencia profesional más allá de lo académico. Caro tiene su experiencia laboral en colegios, ha sido docente, bueno, teacher, docente de inglés en distintos años, distintos niveles también, y hoy en día se desarrolla como en uno de los colegios coordinadora del área de tecnología educativa, y en algunos otros colegios de acá de Capital Federal como docente de la materia, bueno, ahora por ahí Caro les cuenta mejor, o información o tecnologías educativas, dependiendo también la institución se va llamando de forma distinta. Y en mi caso, mi desarrollo ha sido a nivel corporativo, en las áreas de recursos humanos de distintas empresas, en las áreas de capacitación. Y ahí es donde de a poco también se está impulsando, o por lo menos en mi experiencia desde hace unos años también, todo lo que tiene que ver con los e-learning, las tecnologías educativas. Entonces nuestro expertise académico iba para los dos ámbitos también. Así que desde el año pasado empezamos a trabajar, a tomarnos un poco más en serio la idea de trabajar juntas y de que eso sea nuestro sostén para muchas cosas. Y bueno, lo teníamos planificado para este año, capaz que nunca habíamos pensado e imaginado que se iba a dar tan rápido todo como se dio, pero en ese caso, pandemia, cuarentena, COVID, a nosotras nos ha favorecido. En ese aspecto, la verdad que cuestiones que teníamos planificadas para el largo del año se han también acelerado por, bueno, cuestiones que todos conocemos.
Así que ahí los que les estamos compartiendo están todas nuestras redes para que puedan leer, para que nos puedan buscar, nos puedan seguir. Nuestra intención, y como dice ahí también, es potenciar la enseñanza en entornos digitales, enseñanza entendida como formación en cualquier ámbito, ya sea educativo, formal, informal, en escuelas, educación superior, y también nos parece que el ámbito laboral es un gran espacio de formación. Así que bueno, los invitamos a que nos conozcan un poco más. Quienes nos siguen en las redes saben que compartimos contenido, tratamos de innovar, apostamos mucho a la innovación y a la creatividad, y esas son habilidades que tratamos de desarrollar también, y nuestro contenido se basa un poco en eso. Caro, no sé si querés agregar algo. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, nada, primero bienvenidos y bienvenidas a todos. Hoy con algunos problemitas técnicos que no tienen tanto que ver con la conectividad, que es siempre lo que sucede si no llamamos bien con la computadora, así que mucho con eso no podemos hacer, pero bueno, igual acá estamos firmes, así que bueno, primero muchas gracias por el interés y por estar hoy acá. Lo que quieran ir comentando en el chat lo pueden ir poniendo, lo vamos a ir leyendo y respondiendo en la medida de las posibilidades. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a cerrar el preámbulo y vamos a empezar. Creo que no me olvidé de nada, pero bueno, la mayoría ya tienen nuestros contactos, le ha quedado el mail, como siempre decimos, nuestro objetivo va va en potenciar la enseñanza, y creemos que eso lo vamos a hacer todos juntos también, así que dudas, consultas, nos pueden escribir. Para quienes no han participado todavía en webinars o los cursos que damos nosotras, es total, o lo que apuntamos, y que sea la mayor parte del tiempo interactivo, así que les vamos a preguntar, nos pueden hablar por el chat, vamos todas las preguntas, consultas, hacemos pequeños cortes para resolverlas. Nos gusta y siempre compartimos también experiencias, así que si alguien tiene algo lo puede traer a la mesa también, porque es una forma de enriquecernos. Bueno, ¿hasta acá vamos bien? Ya les hablé un montón. Buenísimo, ahí sigue entrando gente, bueno, voy a ir aceptando de a poco. Bien, vamos a ver, bueno, tengo colgado, ahí está. Bien, se me cuelga un poco, ¿ustedes me ven y me escuchan bien? ¿Estamos hoy? Estamos muy bien, sí. Perfecto. Bueno, cualquier cosa hoy es un día... Bueno, ahí, antes que nada, como para saber cuáles son nuestros objetivos del webinar de hoy, reflexionar sobre la importancia de la alfabetización digital, entender a qué hace referencia el término, o sea, qué decimos cuando hablamos de alfabetización digital, y cómo lo podemos incorporar tanto en nuestras propuestas formativas, para que nos sirva a nosotras, para que nos sirva a nuestros interlocutores, participantes, estudiantes, y cómo hacerlo también personalmente para apelar a esas habilidades que nos puede llevar la alfabetización digital. Así que este es un poco el recorrido que vamos a hacer. Pero antes que eso, y para saber un poco de dónde partimos, los que les quiero compartir, a ver, voy a dejar de compartir esto para hacerlo mejor, les vamos a compartir una pregunta que les va a aparecer en pantalla, ¿sí? Es anónima, es simplemente para saber un poco, para recopilar un poquito de información rápida, y la pregunta es, ¿con cuáles de las frases que vas a ver en pantalla crees que se representa mejor el concepto de alfabetización digital? ¿Sí? Entonces, pueden seleccionar una o varias, no hay problema. Yo les voy a compartir, ustedes ni bien lo vean, tienen que seleccionar ahí en pantalla. Creo que en computadora se puede hacerlo más bien, por ahí quienes están en celu, si hay alguien en celu, no sé si lo van a poder ver. Sí, se ve bien. Bien, perfecto. Sí. Bueno, ahí ya vamos viendo respuestas. ¿Cuál frase considerás que representa mejor el concepto de alfabetización digital? ¿Saber usar solo la computadora? ¿Aprender a instalar aplicaciones en el celular? ¿Conocer el lenguaje digital para usarlo en diferentes ámbitos? ¿Habilidades y competencias digitales? ¿Y o saber leer y escribir?
Pueden seleccionar unas o varias, ahí vamos viendo la cantidad de respuestas, buenísimo. Bien, perfecto. No sé si faltan un par, pero bueno, estamos nosotras dos. Perfecto, bueno, vamos a cerrarlo. Les voy a compartir los resultados para que vean. Bien, ¿cuál es la opción mayor votada? Habilidades y competencias digitales. En segundo lugar, conocer el lenguaje digital para usarlo en diferentes ámbitos. Saber usar solo la computadora y después leer y escribir y aprender a instalar aplicaciones en el celu. Bien, perfecto. Vamos a ver entonces si cuando terminamos el webinar sigue sucediendo lo mismo o no. Estamos bastante orientados igual, orientados y orientadas. Creo que la opción más votada puede ser que sea una de las del aprendizaje que también nos vamos a llevar hoy. Les vuelvo a compartir la pantalla para en primer lugar que veamos, y como decíamos recién, cuál es el escenario, de dónde estamos partiendo, que eso nos parece que es fundamental también para saber desde dónde estamos y por qué hoy estamos planteando lo que tiene que ver con alfabetización digital. Más que nada, tenemos que pensar en el desarrollo y esto que decíamos recién y que está muy atado a lo que contestaron ustedes en la encuesta, en las habilidades del siglo XXI, por decirlo de alguna manera, y fundamentalmente en cuáles son las habilidades y si somos formadores o formadoras, cómo generamos esas habilidades en las personas que están del otro lado. O sea, si yo quisiera tener habilidades que tengan que ver con la alfabetización digital, que después lo vamos a ver, tengo que hacer un curso de computación, tengo que instalar aplicaciones en el celular. ¿Qué es lo que tengo que hacer para decir estoy alfabetizada digitalmente? ¿Sí? Todos sabemos por ahí, después vamos a hacer un pequeño recorrido, alfabetizar, bueno, tengo que saber leer y escribir, pero ¿a dónde me interpela el saber digital? ¿Sí? Y como dice acá, no sé si están viendo la pantalla, hay unos desajustes profundos, pusimos ahí como una frase. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a desajustes profundos en las habilidades y competencias que tenemos o buscamos desarrollar y lo que esto, como nombrábamos recién, las habilidades o la sociedad del siglo XXI me invoca o pretende que yo tenga, ¿sí? A todos por ahí, saliéndonos un poco de lo educativo, nos ha pasado de encontrarnos en la búsqueda de algún trabajo, o queriendo hacer cosas, o queriendo hacer nuestro propio trabajo, y que se den por hecho, por sentado, que ya sabemos hacer determinadas cosas, ¿sí? Y está bien que así sea, está mal, no sé si está bien o mal que se dé por hecho, pero si ya existe ese paradigma, por decirlo de alguna manera, es porque algo está sucediendo y a algo le tenemos que prestar atención. Entonces, ¿qué es lo que apuntamos? Si nosotros somos formadores y formadoras, tenemos que apuntar a rediseñar esas prácticas educativas, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer para que se tenga que aprender que hay un contenido, ¿sí? Que se debe aprender, pero a la par y al mismo tiempo que se incorporen habilidades y competencias que son requeridas en este momento y seguramente van a ser a futuro también? O capaz que esas habilidades y competencias van a ser para 5 años, y dentro de 5 años nos tenemos que sentar y hablar de cuáles van a ser las competencias y habilidades nuevamente, ¿sí? Entonces la posibilidad también que me da tener acceso, digamos, a la alfabetización digital, después lo vamos a ver, tiene que ver con esto, con las competencias para la búsqueda laboral y las distintas habilidades. Entonces, vamos a ver que ahí tenemos en la ruedita. Ahí lo que nos dice habilidades necesarias y lo que realmente enseñamos y aprendemos, es lo que decíamos recién, ¿sí? Ese desajuste. Y después educar y formar ciudadanos y ciudadanas para el siglo XXI en este mundo que está en constante cambio. Entonces lo que les decía recién, a veces es un poco esto de sentimos que vamos por un lado, pero en realidad yo voy por este lado y lo que me piden va por el otro. Entonces, ¿cómo hacemos para unir eso? Cuando tiene que ser una alfabetización, una educación que tiene que ser transversal a toda nuestra formación, ¿sí?
ese es el que nosotras consideramos también que es un poco el escenario desde el cual partimos. Nos ha pasado, y bueno, por ahí quienes han visto, empezamos a hablar hace un tiempo de alfabetización digital, y a veces es como no está del todo claro el concepto. Por eso hoy proponíamos desentrañar un poco eso y pensar, bueno, ¿qué es la alfabetización digital? ¿Por qué es importante? ¿Y cómo la fomentamos? Bien. Bueno, perfecto. Ahí me están escuchando bien, cualquier cosa me avisan. Es la primera vez que estoy haciendo un Zoom desde el celular, así que, bueno, esto también tiene que ver con algunas cuestiones de la alfabetización digital, y esto que hablamos de un mundo en constante cambio. Entonces, también, digo, nosotros como educadores, educadoras, formadores, formadoras, y también nuestros estudiantes o a las personas que estamos capacitando y demás, también hay una cuestión de esto de que el mundo es cambiante, de que la tecnología es muy cambiante. Entonces la alfabetización digital también va a estar refiriéndose como un poco a esto, a que hay que adaptarse también a las situaciones. Bueno, obviamente, como seguro todos los que estamos acá presentes entenderán que el concepto de alfabetización solo, digamos, a secas, se va a estar refiriendo a un acto de enseñanza, a la capacidad, digamos, que adquiere un sujeto a leer y escribir un lenguaje. Digo, esto lo vamos a estar como todos de acuerdo, que es un proceso, ¿sí? No nacemos ni sabiendo leer ni sabiendo escribir. Ahora vamos a ver y nos vamos a cuestionar y traer pensar si nacemos sabiendo usar la tecnología que nos rodea. Entonces, en este sentido, la alfabetización tiene que ver con un proceso que se construye, que se refuerza, que se va adquiriendo, y seguramente se va a ir adquiriendo por distintos caminos, y que va a tener también diferentes etapas. Todos fuimos chiquitos, todos tuvimos o hijos o sobrinos o alumnos o lo que fuese, y sabemos que por mucho tiempo no hablan, luego empiezan a hablar por imitación, al principio van a hablar mal, después viene una etapa más formal que tiene que ver con el jardín de infantes, y después cuando pasamos a primaria seguimos alfabetizándonos, y todos sabemos que eso es un proceso. Bueno, ¿qué va a pasar cuando hablamos de alfabetización digital? ¿Qué pasa cuando agregamos este concepto digital al lado de la palabra alfabetización? ¿Y por qué se empezó a decir alfabetización digital? Porque todo lo que tiene que ver con la tecnología y todo lo digital también va a ser un lenguaje y va a tener como sus cuestiones específicas que también tenemos que saber leer y escribir en medios digitales. Entonces, no nos vamos a estar refiriendo, muy bien como contestaron en la votación del principio, solo a usar la computadora o solo a usar aplicaciones, programas, herramientas y demás, sino que nos vamos a referir a algo que va un poco más allá de ese uso quizás más técnico, ¿sí? Y nos vamos a estar refiriendo a la habilidad, digamos, que adquiriría en este caso un sujeto de localizar, investigar y analizar información usando la tecnología, ¿sí? O sea, cómo podemos desenvolvernos y realizar diferentes tareas en un ambiente digital. ¿Ok? Y ahora la pregunta que le hacemos, el que quiera puede capaz ir respondiendo en el chat, es si consideramos que nacemos con estas habilidades. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan con respecto quizás a las nuevas generaciones? ¿Cómo se posicionan ustedes frente a eso? Bien, ahí veo que Silvina está diciendo. ¿Qué pregunta? No, no, muy bien. No. Se desarrollan, bien, depende de la generación, se apropian, bien. Las habilidades las vamos abordando en la práctica, perfecto. Bueno, un poco, digamos, en relación, las nuevas generaciones están más predispuestas a estas modalidades, ok, me gusta la palabra así como predispuestos, eso me parece que puede andar. Bien, en este sentido y en sintonía con lo que van diciendo, nosotras capaz nos vamos a alejar un poco de esta noción de nativos digitales, porque en realidad podemos decir, digamos que las nuevas generaciones, como las podemos llamar, vienen con algunas cuestiones quizás más incorporadas, pero que estoy segura que si nosotros también naciéramos en esta época, también las tendríamos, porque nosotros, o hoy cuando nace un bebé, enseguida tiene un celular, una tablet, una pantalla gigante, y un montón de estímulos que quizás nosotros no los teníamos, y que si los hubiésemos tenido, seguramente seríamos igual. Entonces no es como una cuestión innata, sino que tiene que ver con el contexto. Somos seres sociales, nos desarrollamos en una sociedad, nacemos en una familia que pertenece a una sociedad más grande, una cultura, etcétera, y tiene más que ver con eso. Ahora, sí, como fueron diciendo algunos,
pareciera que las nuevas generaciones están más predispuestas a algunas cosas. Eso sí, obviamente lo vemos y lo vamos, digamos, a reafirmar. Sin embargo, y esto es donde creo que es importante que reflexionemos, no quiere decir que ya saben todo, porque cualquiera que esté en contacto con niños, adolescentes o incluso con jóvenes adultos, se dará cuenta que esto no sucede tan así. Entonces, nos gusta entender, y por eso es que se habla de alfabetización digital, porque le corresponde a las instituciones educativas y de formación, sea en el nivel que sea, educar digitalmente. Y esto es como, por eso, digamos, es lo que nos convoca a este webinar, en el sentido de que esto no tiene que darse por sentado, que hay un montón de cosas que en la práctica, digamos, de ser educadores, formadores o quizás capacitadores, lo podemos ver. Bueno, esto se enseña como se enseña a leer y escribir en un papel, digamos, con una lapicera. Bueno, esto también se enseña, se refuerza, se construye y seguramente va a tener distintas etapas, ¿sí? En este sentido, nosotros entonces pensamos a la alfabetización, no sé, Flor, si querés tocar ahí donde dice entonces, a la alfabetización digital no solo como un medio, sino que también la pensamos como una nueva forma de comunicación, de creación y de comprensión de la información. Hoy, los más chicos, los adolescentes, o incluso nosotros, y en esto también me parece importante resaltarlo, no tenemos que irnos solamente a los niños más chicos, nosotros hoy también tenemos distintos caminos para buscar información, no es la misma forma de antes, digo, yo estudié con libros y con enciclopedias, porque incluso nosotras, no siendo tan grandes, también teníamos libros de texto y enciclopedias, y sin embargo hoy no las usamos, digo, eso ya ha quedado obsoleto, entonces, Ir a la digo, biblioteca. seguramente biblioteca, yo iba a la Biblioteca Nacional, por acá hay alguna amiga que va a poder dar fe de eso, digo, y hoy también nosotros buscamos información de otra forma, nosotros también ya estudiamos de otra forma. Entonces, en ese sentido, entender a la alfabetización digital no como un medio, sino como una nueva forma de, como dijimos, de comunicación, de creación y de comprensión de la tecnología y la información que nos rodea. Genial. No sé si alguien quiere decir algo hasta acá o agregar algo, pueden no estar de acuerdo también. Si quieren comentar algo en el chat, a mí lo que me parece también mientras, bueno, obviamente preparábamos esto, nos escuchamos y cuando compartimos ideas con Caro, es que esto de decir, bueno, a las instituciones educativas les compete tal cosa. Y también siempre en algo que pensamos mucho nosotras es, por ahí más sí específicamente acá quienes son docentes, en la formación que uno ha recibido o recibe, o cómo están pensados por ahí o los profesorados o las formaciones para quienes vamos a educar, que no es algo que está así como, bueno, todos tienen que saber leer y escribir para tener como una base de alfabetización, sino que muchas veces, y pareciera que hoy todavía, depende mucho de las prácticas que lleve adelante cada uno y cada una de nosotras en el ámbito de formación, de trabajo, de nuestra vida. Está mucho lo que tiene que ver con el concepto de autodidacta, sí, pero digo, bueno, ahí hasta dónde está bien, somos súper autodidactas, aprendemos un montón de cosas, investigamos, leemos y buscamos, pero hasta dónde tampoco no debería ser como una condición, algo obligatorio, porque entendemos que son habilidades y competencias que hoy encima con este contexto quedó más a la luz todas esas falencias o desajustes que podía haber en distintos ámbitos. Así que nos parece que... De hecho, sí. sí. No, justo con lo que estabas diciendo, recordé, nosotras desde EduConecta hicimos una investigación, una pequeña investigación a través de encuestas en abril-mayo de este año a docentes y a directivos sobre lo que estaba empezando a pasar con esta situación de educación a distancia, con esta situación de educación en emergencia sanitaria, como nos gusta llamarlo, y las principales preocupaciones de los directivos, y lo principal que notaron, fue esta cuestión de la falta de alfabetización digital, tanto en estudiantes y también en sus docentes. Y no solo en sus docentes, hablo de también instituciones en general, ¿sí? Digo, toda la cuestión de una transformación digital y demás, es necesario que todas las instituciones en las que nos vamos desarrollando también acompañen ese proceso. Sí, y ahí también como las preguntas, las oraciones que les pusimos en la votación eran un poco engañosas, capaz que había de todo un poco, sí, la realidad que lo de habilidad y competencias era por ahí lo que más se esperaba, así que fue la más votada también, pero esto de pensar un poco cuando uno habla como de transformación digital o un montón de cuestiones, o esa oración que pusimos, solo tiene que saber usar la computadora.
en realidad lo que hay de fondo es un cambio cultural, es una transformación un poco más cultural, como están diciendo ahí, ser autodidacta, que marca la diferencia, son distintas habilidades y competencias que hoy en día hacen mucho la diferencia, ¿sí? Sobre todo cuando uno enfrenta también como una búsqueda laboral, es como ya se da por sentado básico que hay algunas tareas, habilidades o cuestiones que podemos llegar a hacer que también están. Así que por eso, y mismo hoy en día, que por ahí retomando un poquito lo que decíamos antes, en este mundo, no sé si han escuchado por ahí hablar, decir que estamos como en un mundo VICA, ¿sí? Que es volátil, incierto, ambiguo, complejo. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque está en constante cambio. ¿Sí? Lo que aprendimos ayer no sirve para hoy, lo que vamos a aprender hoy, lo que ustedes van a aprender hoy les va a servir siempre, pero lo que aprendamos hoy no lo vamos a aprender no nos va a servir dentro de un tiempo, y ahí está la idea de esto de decir, pareciera que las nuevas generaciones se pueden adaptar más rápido, y sí, porque nacieron en este mundo cambiante. Entonces, lo que hay detrás de eso son esas habilidades para decir, hoy el celu es con un teclado, mañana es con una pantalla, y me adapto rápido. No significa que nosotros por ahí, o las personas adultas, lo vayamos a poder hacer, pero capaz que nuestro proceso es un poquito más largo. Y no porque nos llevemos mal con la tecnología, es como una cuestión de actitud, sino simplemente porque capaz hace unos años atrás las cosas eran más estables, no había tanta incertidumbre, no había tanta, y acá es mucho más complejo, pero digo, tiene que ver tanta competencia y demás. Entonces, me parece que estamos como en un momento, y seguramente lo que se va a venir, que tampoco nadie sabe demasiado, que esta volatilidad, esta ambigüedad va a hacer o va a requerir de nosotros otras habilidades, y también de quienes vienen atrás nuestro, y bueno, nosotros somos un poco responsables de eso también. Bien, ahí veo que también es cuestión de actitud y deseo de superación, por supuesto. Hoy la práctica nos obligó a salir de la zona de confort, exactamente, a quienes se resistían, no solo a la educación a distancia, sino también en el mundo laboral, el home office, a trabajar de forma, cada uno en su casa, a creer que otras cosas y otras formas son posibles, ¿sí? Esto, pues yo les decía antes, pareciera que vamos por un lado y hay un montón de cuestiones que van por el otro. Entonces, me parece que eso está bueno. Bien, yo capacito a adultos y adultos mayores, y esto lo están viviendo como algo momentáneo. Bueno, no. Hay que avisarle a los adultos mayores que no. Bueno, creo que a medida que vamos superándonos, o sea, teniendo más años, cuesta un poco más el cambio, como yo siempre me río mucho de esa idea de lo de antes siempre era mejor. Bueno, cada uno ahí hay también mucha subjetividad, digo, en el discurso, pero esto es momentáneo, que no pueda salir de mi casa, a lo mejor. Ahora, yo, no sé, hace 6 meses que trabajo desde mi casa y no creo que eso sea momentáneo, eso va a ser. Entonces, ahí como que están esperando que se termine, exacto, ¿sí? Y creo que en torno a la educación hay una idea que de alguna forma sobrevuela eso. Sí, Caro. También refiriéndonos a esto de los adultos mayores y la alfabetización digital, tiene que ver con el simple hecho de, digamos, más allá de algunas cuestiones que son como muy difíciles de nuestro país, la cuestión de la bancarización, de todo lo digital y demás, digo, va todo un poco de la mano. Entonces esto que están diciendo ahí, que lo ven como algo momentáneo y demás, están muchos esperando poder como volver a lo anterior, sí, pero bueno. Exacto, incluso eso que dice Caro, que es un gran ejemplo, porque se acuerdan que apenas empezó la pandemia, la cuarentena acá en Argentina, como el tema de cobrar y demás, había generado mucho ruido. Y eso tiene que ver eso es alfabetización digital. Digo, que yo pueda incorporar esas habilidades, esa competencia, que haya que tenido que venir una cuarentena para tener una tarjeta, para ir al cajero, es un montón, y capaz que para nosotras, digo, no sé, yo desde que trabajo y trabajo en relación de dependencia, tengo tarjeta, voy al cajero y no me imagino otra forma de la cual me puedan pagar un sueldo. Pero digo, capaz que dentro de 10 años hay alguna otra forma y yo voy a ser responsable de alfabetizarme y amigarme con esa nueva forma. Entonces, hay veces que uno piensa, y eso es como algo que nosotras, si bien trabajamos con tecnología, tratamos de derribar, que es como una cuestión tecnológica.
y en realidad son más cuestiones que tienen que ver con lo cultural y con la educación, que no tanto la herramienta en sí, ¿sí? En sí. Bien, bueno, ahí están, está en el ADN de la gente de Junín, no lo sabemos. Esa respuesta no la tenemos. Bueno, entonces algunas de estas cosas ya las fuimos diciendo porque es importante fomentar la alfabetización digital, esto que decíamos antes también, que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico. Nosotras apuntamos a un tipo de educación y de formación que pueda desarrollar esas habilidades en los estudiantes y en las personas que están recibiendo nuestra formación, para justamente lo que decíamos antes, tener como ciudadanos más críticos en el sentido de que puedan generar su propio pensamiento, ¿sí? Y que no sea solo consumir mensajes y reproducirlos. Y se acuerdan que al principio les dijimos que somos licenciadas en comunicación, y no es como nuestra base, y nos parece que es fundamental y que aplica. Y para eso debe tener conocimiento de cuáles son las habilidades y las competencias que el mundo, por decirlo de alguna manera, le va a demandar. ¿Sí? Entonces, si yo me quedo con la idea de que existe, por poner un ejemplo, un solo diario, y que solo es papel, y que no existen diarios digitales, blogs, foros donde la gente discute, donde hay espacios que puedo intercambiar opinión y demás, voy a consumir un solo mensaje y no voy a generar el consumo, digamos, de otras cosas que me puedan tener o dar una visión un poco más amplia. Después también, a ver, decimos mejoras en el uso cotidiano, esto que hablábamos del banco es como casi también básico, las nuevas tecnologías que se integran a nuestro día a día, es usar la computadora, es usar el celular, sí, pero es, como decíamos antes, y a donde apunta la alfabetización digital, es saber buscar información. Hay veces que nosotros googleamos, pero hay muchas maneras de googlear algo, ¿sí? Y hay que saber hacerlo, hay un montón de prácticas, hay un montón de técnicas, un montón de formas de escribir cuando nosotros ponemos en el campo de búsqueda de Google para ser más exactos, qué es lo que me trae, puedo filtrar páginas, puedo filtrar videos, imágenes, hay un montón de cosas, y saber eso significa que estoy alfabetizado digitalmente, ¿sí? Saber qué es, saber la fuente. Entonces ahí ya no pasa por la tecnología, ¿sí? Pasa porque yo digo, bueno, tengo 5 fuentes, a ver con cuál voy viendo también. Ay, se me mareó mal. Bueno, obviamente, y esto es fundamental, lo que tiene que ver con la brecha digital, para tratar de achicar lo más posible, dejando de lado las cuestiones técnicas, que obviamente que sabemos que son un montón, y que la situación de hoy lo ha dejado súper expuesto también, de la brecha digital que tenemos en en distintas partes, acotando al país, en distintas partes del país, pero sí tiene que ver que yo como formadora fomente estas habilidades, lo que voy a hacer es lograr un poco más de inclusión y de desarrollo en esas personas, ¿sí? Porque la estoy invitando no solamente a aprender un conocimiento, sino, como decimos siempre, estar invocando esas habilidades también. Bien, y este concepto que nos encanta y que tiene que ver también con los adultos, que hablamos de una realfabetización. Y es esto que venimos hablando, ¿sí? Ir aprendiendo, perdón, pero muevo acá el mouse un cachito por dentro. Realfabetización, ¿qué es esto de aprender constantemente? ¿Sí? Y en ese aprender constantemente también tiene que ver con esto, no sé si escucharon muchas veces, se dice aprender para desaprender, ¿no? Entonces, digo, tiene que ver un poco con esto, ¿sí? Todas habilidades y competencias que vamos incorporando y demás, de alguna manera después van a tener que ver con una realfabetización, o van a ser modificadas o recicladas, por llamarlo de alguna manera, para poder incorporar y para poder seguir desarrollando nuevas habilidades. Así que tiene que ver un poco con esto, y sobre todo está apuntado más a quienes somos adultos, de ir realfabetizándonos digitalmente y no digitalmente todo el tiempo también. Y esto que por ahí lo leí en el chat, que tiene que ver con un conocimiento también transversal, ¿sí? No solamente tiene que ver con algo, bueno, interés personal, el desarrollo, ser autodidacta, sino saber que estas son habilidades y competencias que nos atraviesan en todos los ámbitos de nuestra vida, tanto en lo personal como en lo laboral también. Sí, Silvi.
No sé si Te querés hago una decir. consulta, Sí. ahora que nombras esto del reaprender, porque es algo que he debatido o he conversado con colegas de relaciones del trabajo respecto al término de desaprender, digo, desde la didáctica. ¿Esto es posible? O sea, que la persona desaprende Y y vuelve a aprender. reaprende. Yo, a ver, capaz que ahí el término, no sé si es como tan literal de que borramos de nuestra cabeza lo que teníamos aprendido y ahí aprendemos algo nuevo, sino más bien, y creo que Caro lo entendemos así también, tiene que ver con una cuestión de estar habilitados para aprender cosas nuevas, y para eso que creímos que hasta hoy era así, mañana es de otra forma. Y que hasta hoy era así porque seguramente en el contexto de hoy o hasta ayer servía y era funcional. Pero a partir de ahora, no sé, socialmente hay un montón de ejemplos, digo, pero a partir de un mañana estar habilitado para tener, digamos, esa posibilidad de decir, bueno, está bien, esto como lo creía así, ya no más, ahora vamos a otra cosa. Entonces, un Sí, ejemplo, a digo, mí, el celular, que tiene, no sé, tuvimos un primer celular con una pantallita así, que hoy moriríamos. Digo, después pasamos a uno que tenía tapita y ahora todo es touch. Digo, ¿nos imaginamos un celular con tecladito? Es como, y lo desaprendimos. No sé si es desaprender en el sentido tan literal de la palabra, sino esto de me acostumbré a usar otra cosa porque es funcional a este contexto. claro, a mí me parece que tiene que ver como con la habilidad, digamos, o con la capacidad también de ser flexible y de ir adaptándose, como que no sea, que nuestros paradigmas no sean tan rígidos, si bien obviamente todos, dependiendo de las experiencias y las formaciones y demás de uno que ha tenido, tiene como ciertas bases, pero también entender que justamente como vivimos como en un mundo tan cambiante, por todo esto que estuvimos diciendo y porque lo vemos y lo palpamos y es parte de nuestra experiencia, me parece que tiene que ver mucho con esa habilidad o esa capacidad de adaptación y de ser más flexible en un mundo que así lo requiere. Digo, nos puede gustar más o menos, pero como que lo requiere. Entonces, me parece que apunta como más como por ese lado, por estar habilitados a deconstruirnos como de algunas cosas que teníamos como que sí o sí eran así. De hecho, digo, hay un ejemplo muy claro que pasa en los colegios que tiene que ver con el área de matemáticas. Si alguno tiene algunos hijos más chiquitos, se habrá dado cuenta que los padres vienen con muchas dificultades de cómo les están enseñando matemáticas así, no lo entiendo. O sea, desde esa base, y digo, los chicos van a estar aprendiendo lo mismo, pero lo están aprendiendo de otra forma. Entonces, nosotros quizás como adultos es estar como flexibles, digamos, hacia esos cambios, digamos, que se pueden ir dando. Me parece que apunta más a eso. Bueno, para seguir un poco, creo que estamos bien ahí, sí. Sí, ahí Bueno, está. perfecto. Vamos a seguir un poco entonces ahora, otra de las cuestiones que habíamos planteado como para el webinar de hoy, es pensar entonces cómo podemos alfabetizar digitalmente. Y si bien, digamos, como con los adultos mayores y demás, va a tener que ver con sobre todo, me parece, trasladar primero yo lo que haría, porque ahí vi que Silvina también estaba preguntando, me parece que tiene que ver con como tratar de trasladar los beneficios que tiene, que quizás puedan ir viéndolos. Es difícil, yo lo sé por experiencia propia de familiares y demás, pero me parece que sobre todo lo que tenemos que tratar de transmitir es esta cuestión de la actitud de ser autodidacta. ¿No? Esto de que si yo no sé hacer algo, puedo ir y buscar un tutorial, y que en Google va a haber un tutorial de absolutamente todo lo que yo quiera hacer. Todo. Entonces, esa actitud me parece que es como lo que más podemos como tratar de acercarnos en cuanto se refiere a adultos mayores, ¿sí? A tratar de hacerles perder el miedo de lo digital, de que no se va a romper nada, de que no va a pasar nada si tocan algo. Me parece que esas cuestiones podrían ser como útiles en lo que respecta a adultos mayores, y también a uno mismo, ¿no? Seamos más adultos mayores o adultos más jóvenes, también, digo, en ese sentido, me parece que el proceso tiene que ver como por ese lado. Si lo pensamos estrictamente en lo que es más educación, capacitación y demás, nosotras le queríamos hoy mostrar como, más que nada, que se quedaran con la idea, o de que debatamos, digamos, la idea, el que quiere puede ir también
escribiendo en el chat si tienen alguna experiencia, los que son docentes o capacitadores con respecto a esto, con tratar de incorporar nuevas formas culturales que nos van a permitir desarrollar distintas habilidades y competencias que tienen que ver con la alfabetización digital. Y esto no se trata de, o sea, se va a poder hacer con casi todos los temas curriculares, o los temas que tengamos que dar, más de habilidades blandas y demás, se va a poder trasladar casi para cualquier edad, digamos, que sean los estudiantes o los participantes. Digo, eso después va a estar siempre puesta como la mirada más didáctica y pedagógica, pero bueno, en lo que refiere a incorporar nuevas formas culturales, Flor, si querés tocar en las palabritas, ahí, a ver, no sé si yo lo estoy viendo trabado, bien, muy bien. Tiene que ver con que empecemos a pensar en esto, esta tecnología o estas cuestiones culturales y consumos culturales que nos rodean, ¿sí? Que nos rodean a nosotros como adultos, pero que sobre todo, ¿sí? Van a estar muy interpelados nuestros estudiantes o adultos jóvenes con esto. ¿Qué tiene que ver con las redes sociales? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver con los videojuegos? ¿Qué tiene que ver entonces con Instagram, TikTok, YouTube, etcétera? ¿Sí? Hay cuestiones muy interesantes que se puede hacer a través de estos lenguajes. No le tengamos miedo. Seguramente ellos se van a sentir muy interpelados cuando nosotros les proponemos, sobre todo esta cuestión de acercar la escuela a algo que tiene que ver con la vida de ellos, porque si no, pareciera, y esto me parece el gran desafío que siempre tiene todo lo que tiene que ver con la educación y con la formación, de que no quede como algo separado de la vida. Entonces, ¿cómo le podemos transmitir a un niño, a un adolescente, o a un adulto joven, que esto que tiene que aprender es importante? Bueno, eso siempre es un gran desafío. Bueno, pero si quizás lo acercamos con estos lenguajes, con estos consumos culturales que son parte de su vida, en vez de que sea algo tan dividido, digamos, lo que es la escuela, el colegio o el espacio de formación de su vida, quizás nos vamos a poder acercar de otra forma. Así que bueno, tiene que ver como las formas culturales tendría que ver con eso, ¿sí? Capaz, Ahí, Caro, bueno, sí. ahí que Armando estaba como levantando la mano y ahí dejó su pregunta: ¿cómo fomentar la alfabetización digital en este contexto? Soy docente en educación inicial. ¿Y en la institución hay recursos disponibles o no hay? Exacto. Sí hay. ¿Qué recursos tenés? Actualmente tenemos carros y donde hay tablets para los niños y hay computadoras para los maestros. Pero yo lo estaba planteando más o sea, por la situación actual. En el caso de que se preparara un proyecto y que se puedan sacar las tablets, ¿qué tipo de propuestas se pueden trabajar como para aprovechar? Porque es algo que está guardado. Claro, lo tienen, está, pero en la escuela, no lo tienen Cuando hay situaciones que, por ejemplo, realmente requieren conectividad y por ahí tienen, pero no tienen el teléfono, no tienen computadora. Y bueno, ahí hay tablets que están disponibles y bueno, por ahí pensar en algunos Claro. recursos. Bueno, por ejemplo, en todo lo que es el nivel inicial, lo que se habla, digamos, dentro de lo que es educación digital, que eso también me parece interesante nombrarlo, digo, las materias y lo curricular, cómo se van adaptando también a la realidad, digo, ya no es más informática, ya no es más computación, sino que justamente ya se está refiriendo a educación digital, algo mucho más amplio que tiene relación con esto que estamos hablando de alfabetización digital. Lo que vos nos estás comentando, mira, en jardín a mí se me ocurre que se puede trabajar mucho, digo jardín y digo cualquier tipo de escolaridad, porque después cada uno lo va adaptando, digamos, a la edad, digamos, que tienen nuestros estudiantes. Todo lo que tiene que ver con narraciones digitales va a ser algo que para ellos es algo conocido. Ellos ven películas, ven dibujitos, ven cosas, ellos ya saben tocar algunas cuestiones, todo lo que tiene que ver con edición de fotos, a nosotros nos parece que quizás es muy complejo, pero ellos apenas se lo acercás, empiezan a hacerlo solitos. Entonces ahí, por ejemplo, tenés algo interesante, capaz contar un cuento que leyeron, pero contarlo en imágenes o en pequeños videitos, eso podría ser muy interesante, por ejemplo, se me ocurre, ¿sí? Con alumnos más grandes, bueno, podemos usar estas redes sociales que les estamos contando acá, por ejemplo, Instagram, Twitter, podría ser, a mí me gusta como siempre tener este ejemplo, porque después a cada uno se le pueden ocurrir otras cosas, pero ¿cómo tuitearía hoy, no sé, San Martín? ¿Cómo sería el feed de Instagram de Manuel Belgrano?
por decir algunos próceres de este país. Y ahí que cada uno se le ocurra, digo, ¿cómo intercambiarían? ¿Serían más fáciles las cuestiones que hicieron en su momento hoy con la tecnología? Sí, no. Bueno, ahí tienen como para jugar y entretenerse un montón. Con respecto al otro ítem que es de resúmenes interactivos, nos referimos a que empecemos a tener en cuenta las cuestiones que tienen que ver con infografías, con presentaciones interactivas, videos presentaciones, imágenes interactivas, digo, cuestiones que tienen que ver más con el lenguaje digital que ya hoy todos nos rodean, ¿sí? Esto obviamente quizás lo vamos a usar con chicos más grandes, ¿no? Obviamente capaz con jardín, pero tiene que ver, digo, acá van a poder ellos, no sé, por ejemplo, yo el otro día, a mí me gusta traer como experiencias personales, estaba pensando un trabajo práctico para el secundario, y dije, yo no quiero que me entreguen todas respuestas escritas, algo largo, algo que a nosotros también como docentes nos es aburrido leer, no. Hay que corregirlo, no. Dije, bueno, yo quiero que hagan el proceso de investigación, yo quiero que busquen fuentes, yo quiero que chequeen fuentes, yo quiero que busquen esto, sí. Bueno, ¿cómo lo puedo hacer de otra forma que donde yo esté agregando otra habilidad más que esa? Entonces les propuse hacer infografías. Ahí yo les estoy pidiendo que investiguen, que hagan un resumen de esa información y que lo puedan de alguna forma graficar visualmente. Entonces, la potencia de eso, lo creativo que ellos tienen que poner, les agrega como un valor más y una habilidad más, ¿sí? Bueno, después todo lo que tiene que ver con lo audiovisual, grabación y edición de videos, les digo que se animen a hacer esto con sus alumnos. Hoy un nene de 3er grado me mostró que estaba editando un video con fotos de maestras ayudando a su mamá, que es directora de un jardín, para que se den una idea de lo que puede llegar a ser un nene de 8 años. Así que los invito también a que se animen a eso. Después todo lo que tiene que ver con ciudadanía digital, ahí lo va a poner. Esto también creemos que es muy importante y que hace la alfabetización digital, porque digo, como están todos estos beneficios que estuvimos hablando y demás, obviamente también conlleva ciertos riesgos y ciertos peligros que quizás antes no existían, que tienen que ver con el ciberbullying, el grooming, todo lo que tiene que ver con la huella digital, engaños virtuales, robo de identidad, ¿sí? Todas estas cuestiones son importantes, que cualquier institución educativa, ya sea para niños, adolescentes, pero también para jóvenes adultos y adultos mayores, tome la responsabilidad de que esto hay que enseñarlo y hay que trabajarlo, ¿sí? Es como un ítem muy importante y que se va a adaptar a todas las edades, a todos los contextos. Bueno, y después, como ir un poquito más allá, la alfabetización digital también tiene que ver con todo lo que es el pensamiento computacional, las habilidades STEAM, que es ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática, con proyectos que tengan que ver con robótica, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, la realidad aumentada, la realidad virtual, digo, son todas cuestiones que nos rodean, ¿sí? Y que está bueno tenerlas en cuenta, buscar, hay un montón de páginas, hay un montón de proyectos hechos, esta actitud también de buscar, de inspirarnos en otras ideas, también tiene que ver con la alfabetización digital. Aprovechemos que hoy vivimos en un mundo que es bastante colaborativo en estas cuestiones, entonces esto de, bueno, no se me ocurre tanto, pero me gustaría ver qué hay de realidad aumentada. Bueno, ir, googlearlo, buscar, ver cómo lo podemos adaptar a nuestra realidad, con nuestros estudiantes, participantes o lo que fuese, ¿sí? Entonces estas son como algunas ideas, si alguien quiere ir contando algunas ideas más, o si algo de todo esto han llevado a cabo, si se les ocurre algo más. ¿Dudas, consultas? Mientras sigo hablando, y el objetivo más que nada de todo esto tiene que ver para nosotros como muy importante que se entienda que la tecnología viene de algún lugar, ¿sí? Me parece también, Flor, si querés pasar ahí ahí está. Que la tecnología, y que esté esa reflexión también, es muy interesante hacer esa reflexión con los alumnos, de la tecnología de ayer, la tecnología de hoy, y pensar qué puede llegar a venir. Bueno, adquirir todas las habilidades digitales que ya estuvimos hablando, pero también, y muy importante, acercarnos a lo que se llama hoy los empleos 4.0 y la industria 4.0 en general, y no solo entendiendo que es algo de tecnologías, sino también hay hoy en día un montón de empleos que vienen de otras profesiones, ¿sí? Que no tienen estrictamente algo que ver con lo tecnológico, pero con un poquito de algo tecnológico, se están acercando otro tipo de tareas, otro tipo de puestos laborales, entonces acercar eso y darle la oportunidad a todos
y a todas, que tengan esa posibilidad de explorar algunas otras cuestiones, nos parece también como muy interesante y un gran desafío de, digamos, de la alfabetización digital. Sí, me parece que lo que está bueno para allá, ahí donde dice play, ahora vamos a jugar, pero para hacer como un resumen hasta acá, si no hay dudas, igual vi, está buenísimo ahí en el chat que se fueron diciendo algunas cosas, así que está bueno, experiencias, digo, este es un ámbito de trabajo colaborativo también, que a nosotras nos encanta compartir experiencias y compartir nuestro conocimiento con ustedes, y que ustedes puedan compartir su conocimiento con nosotras y sus experiencias. Tiene que ver con esto, y cuando nosotras pensamos el webinar, es como, bueno, es como un resumen de todo lo que venimos haciendo. A ver, porque nosotras dijimos, bueno, y hablamos de gamificación, y herramientas de no sé qué, y otras herramientas para hacer juegos, para hacer cuestionarios, para mirá cómo podés innovar, mirá cómo podés ser más creativo, cómo podés buscar, inspirarte, y de pronto es como esta cuestión para nosotras era sumamente clara de alfabetización digital y todo lo que tiene que ver con la producción de mensajes, pero capaz que no estaba de todo claro, entonces nos gustó esta idea de poder hacer un resumen y decir, todo eso que venimos contando, de lo cual venimos hablando, tiene que ver con la alfabetización digital, y la alfabetización digital nos va a proveer de habilidades y competencias que son fundamentales, no solo para el futuro, sino para el presente. Sí, justo habíamos hecho también un posteo en LinkedIn, un comentario que decía, bueno, las habilidades del futuro son las del presente también. Entonces nos parece que no es solo el uso de la herramienta y la tecnología, tanto nosotros, yo, Florencia, o ustedes personal también para desenvolvernos en nuestro día a día, sino también en lo profesional y en lo laboral. Y nos parece que como formadores somos un poco responsables de eso también, ¿sí? No sé si alguien quiere hacer algún comentario, duda, consulta, se puede ampliar un montón. De nuestra parte podríamos estar horas hablando, sobre todo por ahí lo que tiene que ver con el mundo laboral, o sea, que más me compete, o sea, está buenísimo, pero bueno, es un poco el tiempo que teníamos. No sé si hay dudas, consultas. ¿No? Por ahí, para como redondear una cosita que tenía que ver con lo que preguntaba un poco Armando, creo que es el desafío nuestro de hoy en día justamente eso. Todo quedó adentro de la escuela, o algunas por ahí instituciones dejaron los recursos adentro, entonces cómo hacer para acercarnos a los estudiantes. Tiene que ver, nada, también con esto, con innovar, con ser creativo, con ser autodidacta, y para nosotras, y esto es, si es un tips, como decimos, un tips de EduConecta, es inspirarse, y esa inspiración la buscamos viendo qué hacen los demás, pero en el buen sentido, para enriquecernos, para decir, ah, mirá lo que está haciendo Caro, está bueno, porque si esto yo lo traigo a mi materia y algo tal cosa, entonces es buscar en las redes sociales. Eso está muy bueno también para ver, de todas las herramientas que nosotras siempre también recomendamos usar, la primera recomendación es, fíjate qué hay hecho, y partir de ahí para abrir nuestra cabeza también. Bien, ahí, bueno, están hablando por el chat, genial. Dice, hay una formación técnico profesional y trabajo del futuro. Está bueno eso. Bueno, eso a mí me parece, iba a resaltar eso, como cuando vemos que suceden, por ejemplo, esto que están diciendo que se abrió en creo que en nuestra facultad, en las redes sociales, cómo eso nos va dando un montón de ideas de lo que va pasando. También hace unos meses la UBA abrió una nueva carrera que es en ciencias de datos, digo, eso tiene muchísimo que ver con estos empleos del futuro, digo, entonces tomar esas cuestiones, y sobre todo a los que les toca estar en algún rol que tiene que ver con docencia, formación y demás, tenerlo como muy en cuenta y acercar esas habilidades. Me parece que nos toca como esa responsabilidad también de acercar esas posibilidades, acercar esos otros tipos de, pero no solo no quiero que se entienda de que es solo por satisfacer el mercado laboral, no, sino que nos da más oportunidades. Entonces, si nosotros algunas cuestiones las mostramos y acercamos a nuestros estudiantes o a nuestros participantes a ciertas cuestiones, quizás se les desplieguen otras, ¿sí? Que si no los ponemos en la situación de, capaz no se desplegarían. Así que eso es como también algo que nos gusta resaltar. Buenísimo. Ahí veo que están escribiendo como varias cosas, pero tengo trabado el chat, así que no lo estoy pudiendo seguir demasiado. Pero bueno, fueron
escribiendo, alguien me escribió en privado, perdón, pero no lo pude leer. Creo que Silvina había preguntado lo de la carrera es ciencias de los datos, no de la edad. Ciencia de datos o algo así, todo lo que tiene que ver con Big Data y esas cuestiones. Sí, eso está bueno pensando en esto, empleos 4.0 y los empleos del futuro. Bien, algo más, ciencia de los datos, ¿cuáles son las claves para enseñarles a las personas de bajo recurso, los que no acceden a la tecnología? Ahí mira, bueno, algo de mi experiencia que por ahí no lo conté, hace unos años yo intentamos dar clases o mantener un espacio de formación en un bachillerato popular, que por ahí el público, digamos, son personas adultas, de bajos recursos, y bueno, este año está siendo un poco tremendo, pero si te sirve de experiencia, tenemos un grupo de WhatsApp en donde todas las semanas, entre tres o dos áreas, mandamos actividades, las juntamos entre los profesores y las profesoras, armamos un PDF que tiene una consigna, un video, unas preguntas, las pasamos por WhatsApp, y lo que hacemos es utilizar mucho el formulario de Google, como cuestionario o como encuesta, porque digo, buscar esas herramientas que las van a poder usar desde el celular también. Y cada tanto algún encuentro en Zoom, pero la verdad que es difícil también que se contacten, entonces me parece que se ponen en juego otras cosas y el acompañamiento pasa por otro lado, pero sí tratar de seguir como ese vínculo, y el fuerte ahí es WhatsApp, porque digo, en general igualmente todos tienen celular y algún tipo de conexión, entonces hay experiencias y algunas cositas que se pueden seguir haciendo por ahí, y después es todos los profesores y todos los estudiantes juntos y divididos en grupos. Bueno, dos o tres profesores cada 5 o 6 estudiantes. Y si hay alguna duda, consulta de la consigna en la actividad, lo vamos trabajando más de forma individual también. Pero sí, por lo menos hoy es un momento difícil, y el alcance de los recursos, o también el acceso por ahí a esos recursos es complicado, entonces volvemos a nuestra creatividad y a pensar en formas de cómo hacer llegar eso también a todas las personas. Bien, bueno, una pequeña actividad que les queríamos compartir para cerrar, así como para que juguemos y nos divirtamos entre todos un poquito como nos gusta hacer. Le voy a dar acá play, vamos a ver unos verdaderos y falsos, hay una oración referida a la alfabetización, ¿sí? Y yo voy a ir tildando en verdadero o falso de acuerdo a lo que ustedes me digan. Así que leemos la oración y van enviando la B o la F de verdadero o falso, a ver qué les parece, y vamos viendo los resultados. Ustedes me dicen si lo ven bien, ahí cargan, es un Genially, para quienes ya lo han visto, es un Genially integrado a otro Genially, a nuestra presentación. Bien, entonces, retomando las preguntas que vimos al principio y todo esto que estuvimos hablando, la alfabetización digital hace referencia a enseñar y aprender a usar dispositivos tecnológicos. ¿Verdadero o falso? Falso, falso, F. Falso, falso. Bien, ya iba a apretar verdadero. Falso. Perfecto. Como venimos diciendo, es más amplio y se refiere a lo que nos contaba Caro al principio, a esta habilidad de localizar, investigar, analizar la información usando la tecnología. Pero no es saber usar la tecnología, saberlo usar con un fin. Bien, pasamos a la otra. Es importante fomentarla, a la alfabetización digital, entre otras ventajas, para lograr mejoras en la vida cotidiana. ¿Verdadero o falso? B, perfecto. Fuimos buenas, está fácil, ¿o no? Está re fácil. Las nuevas tecnologías se integran en nuestro día y pueden mejorar nuestra calidad de vida, sin duda, por eso está bueno nuestra responsabilidad de tratar de acercarla a la mayor cantidad de personas posibles. Bien, podemos apelar a consumos culturales para desplegar habilidades y competencias. ¿Verdadero o falso? Verdadero, bien. Esto de consumos culturales es algo que por lo menos nosotras creemos que es fundamental. No negar la existencia, como dice ahí, de esos fenómenos, y esto para que no sintamos que vamos por un camino y hay otro paralelo que no se pueden cruzar.
sí, se pueden cruzar y va a depender de nuestro objetivo, que eso tenga un fin que es el aprendizaje. Y que no va a dejar por fuera las otras cuestiones que quizás ya hacemos, o aquellas cuestiones más tradicionales, porque es cierto que para los que son docentes hay algunas cuestiones más formales que tienen que seguir estando, de una nota numérica, etcétera, 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 pero capaz este es un muy buen momento para explorar esas otras cuestiones y animarnos y ser como más flexibles en eso. Bien, bueno, dudas, consultas, comentarios, nos pasamos un poco de tiempo, nos pasa casi siempre, pero disculpas por eso. ¿Querés mandar la encuesta? Sí. Les vamos a dejar ahora en el chat una pequeña encuesta que para nosotras es importante recibir como ese feedback, así que si se pueden tomar unos minutitos, igual si no, también la vamos a estar mandando por mail, pero bueno, si ya la pueden dejar ahí abierta, mejor. Así que bueno, les agradecemos un montón por estar ahí, por el interés, a los que ya son parte casi de un club de fans que me parece que vamos a estar por fundarlo. Muchísimas gracias. Cualquier consulta, duda, lo que fuese, nos pueden escribir, las redes sociales, nuestro mail, el de medida de nuestras posibilidades, estamos contestando siempre, y bueno, muchísimas gracias.